Hola, qué bueno que nos estás viendo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Comunión de Vida para acceder a nuestra biblioteca con recursos de estudios bíblicos y sermones que van a ser de edificación a tu vida. Y no olvides de compartirlo con tus familiares y amigos. Y el tema de hoy se titula así: ¿cuál es el verdadero yo? ¿Cuál es el verdadero yo? Y es que durante las pasadas semanas, todos nosotros hemos sido testigos de otro de los episodios más tristes en la nación estadounidense. Los hechos detrás de la muerte de George Floyd en Minneapolis han exacerbado sentimientos que han polarizado nuestra comunidad. ¿Podemos ver eso? ¿Podemos identificarnos con eso? ¿Podemos sentirlo quizás cerca de nuestros vecindarios aquí representados? Las noticias más recientes lo que han hecho es recordarnos de un mal existente, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y a juzgar por los comentarios que muchos han publicado en los medios sociales, todo parece indicar que el verdadero yo, o cómo pienso verdaderamente, se ha estado manifestando. Me explico. Y pongamos por ejemplo, piensa por un momento en aquellas ocasiones cuando visitamos a una casa por primera vez y apenas conoces a las personas que te invitaron a esa casa. Te invitaron a cenar, a conocer a otros miembros de la familia que ni siquiera conoces. ¿Y cómo es el típico comportamiento nuestro? Tratamos de mostrar nuestro mejor comportamiento, ¿verdad? Porque causar una buena impresión es importante. La primera impresión es importante. Nosotros hacia ellos y ellos hacia nosotros. Así que eso pasa en ambas partes. Pero luego pasa un tiempo razonable cuando la relación se va comenzando a solidificar, que comienza a haber más confianza. Entonces los verdaderos rasgos del comportamiento y de cada cual se dejan sentir. Expresamos lo que pensamos con mayor apertura. El verdadero yo comienza a mostrarse. Y todos celebramos la transparencia y la autenticidad. Y en nombre de la transparencia y autenticidad, ¿qué es lo que ocurre? Que comienza a haber tensión. Se vuelve una verdadera pesadilla. Expresamos lo que pensamos, pero no utilizamos filtros. Y esa confianza, que no es otra cosa que sentirnos en libertad para expresarnos y conducirnos, se puede volver una verdadera pesadilla. Y en estos acontecimientos recientes, ese fenómeno al cual yo llamo transparencia sin filtros. Tú dices las cosas tal y como las sientes, pero no las filtras a través de las consecuencias de lo que las palabras pueden causar. Eso es lo que estamos viendo a través de los medios sociales, donde la gente reacciona de una manera u otra, casi por gravedad y sin pensar detenida y fríamente los hechos. Y cuando digo detenida y fríamente, me refiero a tratar de razonar los hechos que han acontecido sin ligarlo, sin unirlo a nuestro estado emocional sobre esos hechos
cómo nos sentimos, nuestra parcialidad, nuestra opinión sobre esos hechos, sino ver las cosas por los hechos. Fulanito se puso una camisa anaranjada en el día de hoy. Eso es un hecho acaecido. Una opinión es, fulanito se puso una camisa roja, qué fea le queda. Eso es una opinión. ¿Ve? Y entonces vamos a hacer una protesta para que el fulanito se quite la camisa roja y no vuelva más a la iglesia con la camisa roja. Eso es una reacción. Y entonces a veces tenemos que ver las cosas en blanco y negro, fríamente, porque basado en eso entonces podemos discriminar los hechos, sin la parcialidad de nuestras emociones. Yo creo que el tema de la camisa, el color de la camisa no fue un buen ejemplo, ¿verdad? Más contundente. Pero lo que quiero traer es el tema de hechos y opinión. Y por una parte, sin restarle la importancia a la realidad del racismo existente, hay quienes utilizan el sentimiento de víctimas de racismo como un pretexto para incitar actos violentos, casi resultando en una anarquía. Por la otra parte, y tampoco sin restarle importancia a la labor encomiable que hacen los agentes de la ley y de orden, hay quienes exceden en el uso de la violencia. Y no he venido aquí a hacer un análisis de lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido. El punto que estoy tratando de comunicar en esta mañana es que ante la situación tan polarizada, cada cual tira para su lado, como decimos, resultando que el verdadero yo, o lo que llamamos el verdadero yo, como tú piensas, como yo pienso verdaderamente, eso es lo que sale a relucir. Cuando llega la crisis en la comunidad, los cristianos decimos, la iglesia tiene que asumir una postura. Y a eso yo digo amén. Y todos tenemos que asumir una postura. Y tenemos que decir amén al asumir la postura. Porque si algo la iglesia tiene que aprender es que no puede estar pasiva ante las circunstancias que nos rodean. El tema es qué postura es la que vamos a asumir. Ahí es donde está el desafío. Ahí es donde está el tema. ¿Cuál es la postura? Porque si estamos nosotros en piloto automático, y esto es un tema que ocurre mucho en las iglesias, o en la iglesia a lo largo, es que en aras de entrar en lo espiritual, en enfocarnos en lo espiritual, nosotros sobre espiritualizamos asuntos que tenemos que tratar aquí en nuestra vida cotidiana. No sé si ustedes lo pueden identificar. Entonces, en ese sobre espiritualizar, pues descuidamos el impacto y el llamado que la iglesia tiene en medio de estas circunstancias, en medio de cualquier circunstancia, en medio de las noticias que están llevándose a cabo. Por otra parte, la iglesia también puede tomar una postura parcializada de un bando o del otro. Yo me recuerdo hace muchos años en mi país, yo todavía no me había mudado a los Estados Unidos, y me recuerdo que fue durante los tiempos de la Primera Guerra del Golfo. Y en el lugar donde yo me crié, específicamente, el liderazgo que existía en aquel entonces, pues tenía, entre los cuales se incluyen a mis padres, debo hacer salvedad para que todos queden claros, porque nos están viendo en Facebook Live, ¿verdad que sí? El liderazgo que estaba presente allí, incluyendo a mis padres, ellos tenían una manera de pensar. En mi país, la situación política y la relación con Estados Unidos es un tema muy complejo, el cual yo no voy a discutir aquí, porque si no estaría una serie de sermones de ocho meses y jamás terminaríamos y no seríamos edificados. Al contrario, había más división y más tirantez y todas esas cosas. Pero es un tema que genera pasiones. Y ellos tenían claramente una postura establecida en su relación con los Estados Unidos, y entonces en medio de la guerra del Golfo, ellos pusieron su plataforma, llámenle la iglesia, para que los jóvenes firmaran un acta de objetor por conciencia para que no los llamen a la guerra. ¿Ven?
Entonces, ese es un tema que obviamente se tomó una parcialidad allí. ¿Ve? Y yo me pregunto en este momento, ¿verdad? Yo analizando y reflexionando, ¿cuál es el efecto que eso tuvo en el llamado de la iglesia? En el llamado de la iglesia, a lo que la iglesia fue llamada. Sencillamente estoy ofreciendo mi plataforma para que los miembros utilicen, tomen una postura, firmen un acta que es cónsono con la postura mía política con relación a ciertos estatus y demás. Pero la iglesia no ha sido llamada en ese sentido a eso. Porque cuando a Jesús le preguntaban, ¿tú eres rey? ¿Eres tú un rey? Jesús contesta, la respuesta de Jesús fue, mi reino no es de este mundo. Y eso es cierto, mi reino no es de este mundo. Ahora bien, no podemos utilizar eso como un gancho para decir, voy a estar ausente de la situación que es lo que está ocurriendo al presente. En esta mañana, la palabra que el Señor nos está trayendo es cuál es el verdadero yo. Y son tiempos en los cuales individualmente y como iglesia tenemos que definirnos. Y no definirnos a favor de un lado o del otro. Definirnos en base a la postura, qué es lo que está en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que está en la mente de Cristo? ¿Cuál es el llamado de su iglesia? ¿Y cuál es mi postura con respecto al llamado de la iglesia en Cristo Jesús? Eso es hacer y tomar un rol activo en medio de las circunstancias. Así que es importante. La pregunta que yo quiero hacer es, aquello a lo que yo llamo mi referente, entiéndase, las palabras de Jesús, ¿verdaderamente es mi referente para mi vida? Mis amados, hay asuntos que la iglesia tiene que tomar una postura de acuerdo al corazón de Dios, no de acuerdo a mi propia opinión. Nosotros estamos aquí, hemos profesado creer en Jesús, en su obra redentora en la cruz del Calvario. Vivimos agradecidos por su gran salvación que nos ha sido dada por gracia y misericordia. Decimos y profesamos que Jesús es nuestro todo para nuestra vida. Entonces, cuando viene una crisis, las crisis en la comunidad desembocan en hostilidad en medio de nuestros vecindarios en la comunidad, al punto que todo se vuelve un caos. Entonces la primera pregunta es, verdaderamente es, cuando decimos que Jesús es mi referente, las palabras de Jesús verdaderamente son el referente para mi vida. Esa fue la primera pregunta. Pero la segunda pregunta es, ¿podemos sostener lo que hemos dicho que es nuestro referente para nuestras vidas? ¿Podemos sostenerlo en medio de las circunstancias? ¿O nuestra verdadera manera de pensar oculta está empezando a salir a la superficie? Todos nosotros tenemos pecados ocultos. Todos nosotros tenemos trasfondos. Todas las naciones aquí representadas tenemos historia, ¿verdad? Ligada a nuestras naciones, a los lugares de orígenes, de donde venimos. Hay historia por demás. Cuando yo voy a ciertas, por ejemplo, las veces que yo he estado en Cusco, Perú, el sentimiento anti-español es muy prevalente. E incluso tuvimos una compañera de trabajo que fue con nosotros a ese viaje a Perú y ella se crió en España y tenía acento castellano,
peninsular. Ella es americana, pero con su acento castellano peninsular. Y cuando la oyeron con su acento peninsular en Cusco, ella se sintió un tipo de, ¿verdad? De que hubo una separación. Y así todos nosotros tenemos historia. Y Dios quiere tratar con eso en nuestros corazones. Tenemos nuestras idiosincrasias. Tenemos las circunstancias antes de que Cristo viniera a nuestras vidas, han tomado y han formado nuestra manera de pensar, nuestra familia, han contribuido en nuestra manera de pensar, que tenemos que detenernos fríamente y analizar cuánto de ese bagaje, de esa mochila que llevamos nosotros, es cónsono con el corazón de Dios. Y quizás mis amados que nos están viendo allá en Facebook o en las redes, en sus casas, se están haciendo esta misma pregunta. Y yo les quiero decir que Dios les quiere desafiar en esta mañana, nos quiere desafiar, porque quiero que sepan una cosa, eso me incluye a mí. Eso me incluye a mí. Yo también tengo mi historia, yo también tengo mis sacos pesados. Y Dios en este asunto, cuando yo menos pensaba cuando yo pensaba que estaba yo exento de todo este tipo de cosas, yo también me di cuenta en un momento dado que yo también tenía resabios de esas cosas. No a la misma magnitud de mi bisabuela, por ejemplo, pero sí yo tengo esos resabios. Y Dios tenía que tratar conmigo, ha tenido que tratar conmigo. Quiero dejar bien claro que la intención de este mensaje no es expresar mi opinión acerca si debería o no considerarse a George Floyd un héroe de la comunidad o un mártir. Eso no es la intención. Yo quiero también decir que la intención de este mensaje tampoco es de decir si hay o si no hay una agenda secreta dentro de la policía en torno a los grupos minoritarios. Eso no es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Habiendo hecho esa salvedad, sí voy a expresarme mi opinión en este párrafo que les voy a decir. Y quiero ser bien claro, porque esta es la única opinión que voy a decir aquí en este mensaje. Lo que sí voy a expresar es mi profunda indignación y tristeza por la manera tan cruel e innecesaria que George Floyd fue matado por esos policías. También voy a expresar que la Constitución de los Estados Unidos de América garantiza el derecho a la libre expresión, a protestar y a exigir que las autoridades tomen cartas en el asunto para que ese crimen no salga impune. Es un derecho. Pero al mismo tiempo voy a expresar que el derecho a la libre expresión pública no es lo mismo a realizar actos violentos ni vandálicos contra la propiedad privada. Si la muerte por homicidio de George Floyd es repudiable, igualmente repudiables son los disturbios que han llevado a cabo a través de las distintas ciudades de los Estados Unidos y a través de las distintas ciudades en el mundo también. Tenemos que saber discriminar en los hechos fríamente, detenidamente, sin parcialidad y sin la parte de los ánimos, sin animosidad. Y eso nos cuesta mucho trabajo. Hasta aquí termina mi opinión. A la luz de las palabras del último cántico que cantamos en el coro, que dice que a la luz de tu palabra mi mente sea renovada para experimentar tu perfecta voluntad y mi vida consagrar al Dios de mi esperanza. Tu santo nombre exaltar y por siempre adorar. Pregunto de nuevo, aquello a lo que llamo mi referente, entiéndase las palabras de Jesús,
Esas palabras que hemos cantado en ese último cántico, en ese último coro que ahora estamos repitiendo, citando, verdaderamente es mi referente a mi vida. Y si la respuesta es sí, pregunto, ¿podemos sostener lo que hemos dicho que es nuestro referente? ¿Podemos sostenerlo para nuestras vidas? ¿O nos vamos a deslizar con nuestra verdadera manera de pensar, con la que fuimos traídos a este mundo? Las palabras del coro, del cántico, tu palabra, fueron inspiradas directamente de los versículos 1 y 2 del capítulo 12 de Romanos, a los cuales les voy a pedir que por favor abran sus Biblias. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. El Señor está en la brecha. El Señor está tratando con nuestras vidas. Y si bien es cierto que Dios imparte su gozo y lo queremos expresar a través de cánticos, lo queremos expresar a través mis hermanos, les voy a decir una cosa, no hay nada malo. Ustedes pueden gritar aleluya en la iglesia, ustedes pueden expresar un estallido de gozo y júbilo ante la gloria de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si por un lado podemos expresar ese gozo en la libertad de Cristo Jesús, también el Señor quiere tratar con nosotros áreas en las cuales Él quiere cambiar en nuestras vidas. Él quiere realmente transformar. Ayer estaba escuchando una conferencia junto a Iva, una conferencia de mujeres, pero yo me colé porque lo estaba viendo en el televisor. Y una de las cosas que dijo la conferencista fue lo siguiente: muchas veces nosotros pensamos que pasar tiempo con el Señor es, yo leo la Biblia, yo oro, un check, oro, check, yo canto, check, medito, check. Tú puedes hacer esas cosas por rutina y es eso. Y eso, yo les quiero decir una cosa, eso es religiosidad. No estoy menospreciando nada de eso. Eso es importante que lo hagamos. Pero el ejemplo que ella dio fue lo siguiente. Imagínense esto. Imagínense un hijo o hija cuya relación con su padre biológico es distante por razones geográficas, por razones circunstanciales, y han pasado varios años, décadas quizás, y entre ellos no ha habido una comunicación, no se han visto cara a cara, no ha habido esa relación. Y de repente esa hija o ese hijo se encuentra con ese padre biológico y ahí se ponen contentos, ¿verdad? Pero ocurre como les describí anteriormente, el asunto de cada cual tratar su mejor comportamiento para que el verdadero yo no salga, ¿verdad que sí? Porque ese padre no me conoce a mí. Y de parte del padre, ese hijo o hija no me conoce a mí tampoco. No nos conocemos. Y cuando termina esa reunión, ese encuentro entre ese padre desaparecido o ausente y ese hijo o hija lejano, se siente un mal sabor en la boca. Deja un sinsabor. Que ¿cómo es posible que ese señor que sea mi padre biológico, no haya ningún tipo de punto de encuentro, no haya nada que nos una prácticamente? Yo les quiero decir una cosa. El hecho de que usted tenga el ADN de esa persona no significa que usted tiene una relación con esa persona, porque la relación se solidifica con el tiempo que uno pasa con esa persona. En el tiempo, en la intimidad,
en la comunicación, en el roce también, porque quiero que sepan una cosa, en ese tiempo y en esa comunidad también hay lucha. Si no, pregúntenle a Iva y a mí, después cuando termine. Llevamos 27 años de casado, y en ese roce, en ese tiempo de intimidad, también ha habido roce, de personalidades, de distintos trasfondos. Mi esposa es cubana, yo soy puertorriqueño, somos parecidos y somos muy distintos. Son dos naciones que se quieren y se quieren y se aman al mismo tiempo. Al final del día nos amamos. Pero las idiosincrasias, los temperamentos son totalmente distintos. En el roce, en el tiempo. Y Dios quiere tratar. Dios quiere tratar. Versículo 1 y 2, Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que a la luz de tu palabra mi mente sea renovada. Que a la luz de tu palabra mi mente sea renovada. Y en esa mente ser renovada vamos a experimentar. Su voluntad va a ser engrafted, va a estar en nosotros, va a ser arraigada en nosotros. Y por consiguiente nuestra vida la vamos a consagrar al Dios a quien hemos puesto nuestra esperanza. Y por consiguiente vamos a adorar y exaltar la gloria de Dios. Hay tres aspectos que queremos tratar en esta mañana de este pasaje. Tres palabras exhortativas. La primera es presentar nuestros cuerpos. Presentar. Y cuando decimos presentar nuestros cuerpos, estamos hablando de darnos, de ofrecernos en un espíritu de sometimiento, que habla de obediencia. Dios te ama. Hay un blog en YouTube de una hermana que dice: Dios te ama tal y como tú eres. ¿Verdad que sí? Sí, Dios te ama tal y como tú eres. Dios te recibe en tu condición. Dios te recibe en tu pasado. Dios te recibe cualquiera que sea el vicio que tú tengas. Dios te recibe. Dios no te va a cerrar la puerta. En Cristo Jesús la oportunidad del evangelio está ahí. Pero no se queda ahí. No es para que Dios te haga tal y como tú eres y tú sigas haciendo las cosas tal y como tú eres. Es en ese dar, en ese ofrecerte a Dios, en ese confiar tu vida a Dios, en ese sometimiento a la voluntad de Dios. Ese es el llamado que Pablo le está diciendo a esa iglesia que se encuentra en Roma. Dice: en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice que es vuestro culto racional. Es en esa entrega de mi vida a la gloria de Dios, a la soberana voluntad de Dios. Ahí hay un acto de adoración. Porque cuando nosotros hablamos de adoración, incluye, pero no se limita a la alabanza, la música, la expresión, la gloria, aleluya. Eso ocurre por consiguiente, eso ocurre como resultado de que hemos presentado nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es el culto racional. Eso es un acto de adoración. Luego dice, la segunda frase exhortativa, lo dice en negativo. Dice: no os conforméis a este siglo. Y ese conformar
proviene del griego Schiskematizomai. Decirlo rápido mejor. Pero eso no importa. No nos vamos a acordar de esa palabra en griego, ¿verdad que sí? No. Lo que sí nos debemos acordar es lo que significa. Que significa comportamiento moldeado o formado de acuerdo con un determinado patrón de cánones y normas. El conformarnos. Cuando dice no os conforméis a este siglo, estamos diciendo básicamente no permitas que la cultura de este siglo, pero la cultura prevaleciente en el momento, ¿saben una cosa? Que la cultura cambia. La cultura cambia totalmente con el tiempo. Por ejemplo, hace ya 30 años yo salí de mi país. ¿Y saben una cosa? Estamos hablando en este aspecto de la cultura lo que se llama culinaria, que tiene que ver con la cocina, que tiene que ver con la gastronomía. Hace 30 años la manera que se cocinaba en mi país era de una manera, y 30 años después yo regreso a mi país y se mantienen algunas cosas, pero muchas cosas han cambiado. ¿Y saben lo que ocurre? ¿Saben dónde realmente yo he visto la cocina auténtica puertorriqueña? Bueno, te tienes que ir de San Juan, te tienes que ir de la capital, donde es más tradicional, o te tienes que ir al barrio en el Alto Manhattan, en Harlem, en Nueva York, donde son 4 generaciones de puertorriqueños, 5 generaciones que nunca regresaron a la isla, pero mantuvieron la cocina de las abuelitas, que ya fallecieron, pero queremos preservar esto. Y ese sentido de preservar se mantiene. La cultura cambia, entonces te regresas al país de origen y muchas cosas han cambiado. La música. Hace 30 años la música era la salsa. Ahora es el reggaetón. Y lo que nos está diciendo, y eso cambia. Y eso cambia, los valores cambian. Los programas de televisión, antes eran comedia de situación, tipo familiar. Ahora es la familia, la composición de la familia fuera de Cristo, obviamente, ha cambiado tanto y eso se refleja en los medios. La definición de las cosas han cambiado. Las cosas se redefinen. Pablo está diciendo, no os conforméis a este siglo. No te dejes formar ni moldear por los cánones ni las normas determinadas de este siglo, de este tiempo, de la cultura prevaleciente. Pero podemos hacer una oración exhortativa, negativa, de no hagas, pero tenemos que tener una alternativa. ¿Verdad que sí? Porque si no, nos amargamos la vida, ¿verdad que sí? Pero aparte de eso, Dios siempre nos da una salida y Dios siempre nos muestra el camino que tomar. Y lo tercero es, en lugar de conformarnos a la cultura de este siglo, lo que está diciendo es reemplazarlo por la transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso quiere decir, en el griego, quiere decir cambiar la forma esencial o la naturaleza de algo. Escuchen esto, cambiar la forma esencial o la naturaleza de algo. Convertirse, cambiar, transformarse, cambiar la forma de vida de una persona como resultado de un cambio completo de pensamiento y actitud con respecto al pecado y la justicia. Arrepentirse. Cambiar la forma de uno, arrepentimiento. Todo eso reúne esas cualidades de transformar por medio de la renovación, que es la renovación, es la restauración de un estado viejo, obsoleto, que no sirve, que no funciona, a algo totalmente nuevo. Seamos transformados
cambiemos, seamos renovados. ¿Y qué es lo que tiene que ser renovado? Nuestro entendimiento. Y esto implica un conocimiento a fondo acerca de una mera aprehensión de aquello que nos ha sido enseñado. De manera que particularmente las cosas espirituales, el entendimiento es un don divino. Entonces ya que Pablo nos plantea el sentido de urgencia de que por las misericordias de Dios, por su atributo, porque Dios quiere alcanzarte, porque Dios, por el sacrificio que Él llevó a cabo en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por todas esas cosas reúne lo que es por las misericordias de Dios. Dice que ofrezcamos nuestras vidas delante de Dios y que cambiemos la manera de pensar que hemos venido arrastrando hacia un pensamiento nuevo y excelente, y consecuentemente nuestra naturaleza y nuestra esencia cambie. Eso es conversión, mis amados. Eso es la verdadera conversión. Dios nos está llamando a una conversión a Cristo. Le estoy diciendo una cosa. Hablamos tradicionalmente de que yo era de esta religión y me convertí a esta otra religión. Eso no es conversión, eso es un cambio de religión. Eso es un cambio de comunidad de fe. Eso es un cambio tú estás bajo una cobertura y ahora estás en otra cobertura. Pero eso no es conversión. Hemos trastocado el tema de la conversión con un cambio de religión. Eso no es lo que está diciendo aquí. Obviamente, si esa comunidad de fe está predicando falsa doctrina o no se ajusta a lo que dice la Escritura, usted tiene que considerar seriamente pues salirse de allí y irse a un lugar donde se predique verdaderamente la palabra de Dios, ¿verdad? Pero eso en sí no es conversión. Conversión es en un estado del corazón. Conversión es que yo soy así, Dios me recibió así, tal y como yo soy, pero Dios, escuchen bien, Dios está en el asunto de transformar nuestras vidas mediante la renovación de nuestra mente. Y eso ocurre cuando nosotros pasamos tiempo con Dios y pasamos tiempo en esa comunión, esa relación con Él, en la cual Él nos habla, Él nos muestra su voluntad y nosotros le seguimos y estamos en esa obediencia a Él. Bendito el Señor. Efesios 4, 22 al 24, el apóstol Pablo expande un poco más acerca del espíritu detrás de la palabra conversión. Dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces de nuevo aquí la pregunta de rigor. Aquello a lo que yo llamo mi referente, entiéndase las palabras de Jesús, ¿verdaderamente es mi referente para toda mi vida? Y si la respuesta es sí, podemos sostener lo que hemos dicho, lo que hemos expresado, reconocido como nuestro referente, o si no, nuestra verdadera manera de pensar y nuestro verdadero yo, el yo que traímos de antes, está saliendo a la superficie. Eso es lo que tenemos que considerar. Y todo esto como un fundamento al tema específico a donde queremos abundar. Porque en lo concerniente al tema del racismo, ¿será posible que aun siendo nacidos de nuevo, sigamos arrastrando nuestros propios prejuicios contra gente de otra raza o nacionalidad? ¿Será posible eso? La respuesta es inequívocamente sí es posible. Sí es posible ser cristianos y a la vez seguir viviendo arraigados con el racismo. Y el problema es que se vuelve parte de nosotros. Se vuelve parte de nosotros.
toma raíz en nuestras vidas y eso es normal. Es totalmente normal. ¿Saben una cosa? Iva y yo estamos en medio de una producción. En los próximos meses va a salir un CD que estamos grabando. Y entonces, cuando estamos grabando cánticos, estamos grabando así, y es un trabajo bien meticuloso y bien detallado. Y una de las cosas más difíciles de estar en un estudio de grabación es, dicho sea de paso, el estudio de grabación es en mi casa, pero estar en el estudio de grabación es el tema de la afinación. Porque tú estás aquí parado o parada y podemos estar cantando y no nos damos cuenta, no nos estamos escuchando realmente con detalle. Y cuántas veces nosotros desafinamos y nos venimos a dar cuenta cuando escuchamos la grabación después o lo que sea. Ay, aquí yo fallé. Ay, esta parte aquí sonó. Ay, eso nos pasa a todos nosotros, ¿verdad? A mí me pasa constantemente. A mí me pasa. Pero el tema de la afinación, el problema de la afinación es que cuando tú no estás sensible a cantar afinado, tu cerebro hace como una checks out, te hace como que se hace insensible a esas diferencias. Y tú crees que estás cantando correctamente, pero no estás cantando correctamente. Y hablo por cantar, pero el violín, tú crees que estás tocando el violín afinado, pero no estás tocando el violín afinado. Cuando te pones y entonces, para un artista es más fácil cantar en vivo que cantar en un estudio de grabación, porque en un estudio de grabación es como si cada vez que hay una imperfección, es como si tuvieras una piedra dentro de tu zapato que te camina y te vuelve. Cada vez que vuelves a esa parte, ay, aquí volvió otra vez esa parte y se queda permanentemente. Y esa es la cuestión de la grabación. Lo mismo ocurre con nuestra mente. Lo mismo ocurre con el tema del racismo. Nosotros, para nuestra modalidad, para nuestro tema, el hacer chistes de personas de otras razas, para algunos puede ser algo normal. El hablar, el discriminar en base a la nacionalidad, eso puede ser algo normal. Y Dios quiere tratar con ese tema. Y quizás llevamos décadas, llevamos toda una vida, fuimos criados de esa manera y eso es lo normal. En la sociedad que vivimos, eso es lo normal. Pero yo les tengo noticias. En virtud del llamado a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, les voy a señalar 4 principios por lo cual tenemos que tomar este asunto con seriedad y con carácter de urgencia. Esto es importante. Principio número 1. Todos hemos sido creados a imagen de Dios. Todos. Blanco, negro, rojo, mestizo, mulato, hombre, mujer, niños. Todos hemos sido creados a imagen de Dios. Génesis 1:27 dice, y creó el hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Pero ese postulado tiene una implicación en nuestras vidas. Y la implicación es que el racismo entonces es un menosprecio a la imagen de Dios a través de los hombres y mujeres de otras razas. La burla, humillación y hasta chistes que denigran a la otra persona, incluyendo a gentes de otras razas y nacionalidades, también constituyen una ofensa a la imagen de Dios en ellos. Y por eso que todo creyente debe repudiar ese tipo de cosas, aunque sea de parte de otro creyente. Y en el amor de Cristo Jesús hay que decirle, mi hermano, mi hermana, eso no es un chiste apropiado. Ay, pero eso es una broma. No, eso no es una broma. Eso es una ofensa a la imagen de Dios contra esa persona. Tú no calificas a la persona por su nacionalidad, ni calificas a la otra persona por su color de piel. Tú calificas a la persona por el carácter en su interior. Y si esa persona no es salva, que esa persona necesita ser alcanzada por la misericordia, por la sangre de Cristo Jesús. Y si esa persona es salva, esa persona Dios está lidiando con esa persona. Y no podemos calificar a nuestras personas en base a lo que nosotros pensamos que es, porque eso entonces no es el referente bíblico, es mi propio referente.
Número 2, ¿estamos dispuestos realmente a que Dios toque todas estas áreas de nuestras vidas? Número 2, Dios desea alcanzarnos a todos. Y cuando digo a todos, es a todos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Primera Timoteo 2:1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante del Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, y cuando dice hombre no está hablando de masculino, está hablando de Homo sapiens, está hablando de la raza humana, estamos hablando de raza humana, todas las personas de carne y hueso, todos nosotros, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, todos. Y eso, la implicación de eso es que el racismo está totalmente opuesto al carácter amoroso de Dios hacia toda la humanidad. Porque si Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento, y si yo soy racista, yo entonces no me importa mucho esa raza, no tengo mis prejuicios contra esa raza, así que ni siquiera me voy a molestar con tratar de alcanzarlos. Esa es la implicación. Número 3. Jesús dio su vida por todos. Primera de Juan 2:2. Y Él, Cristo Jesús, es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que la implicación que tiene eso es que el racismo es una visión distorsionada del alcance global del sacrificio de Cristo. Principio número 4. Dios no hace acepción de personas. Efesios 6:9 y Romanos 2:11. Entonces, si eso está dicho en las Escrituras, el racismo entonces presenta a un Dios mentiroso y contradictorio. De manera que, si sabemos que hemos sido creados a imagen de Dios, que Dios desea alcanzarnos a todos, que Jesús dio su vida por todos y que Dios no hace acepción de personas, concluimos otra vez inequívocamente que el racismo es pecado. El racismo es pecado. Por favor, acompáñenme a la epístola de Santiago, capítulo 2. Y ya terminando. Capítulo 2, versículos del 2 al 4 y del 8 al 9. Dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y les decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Acepción de persona. Aquí está haciendo una distinción rico-pobre, pero se aplica también a la parte de las diferentes etnias. Entonces, dijimos al principio que la iglesia tiene que tomar una postura, ¿verdad que sí?
La iglesia tiene que tomar una postura, y no es una postura ni de un bando ni de otro ante estas circunstancias. ¿Cuál es la postura de la iglesia? El evangelio ante todo. Esa es la postura de la iglesia. El evangelio socava el racismo. El evangelio hace de nosotros el nuevo yo en Cristo. El evangelio hace de nosotros el nuevo yo. ¿Cuál es el verdadero yo? Esa es la pregunta. Ese es el desafío. ¿Cuál es tu verdadero yo? Aquel que tú vienes arrastrando de tu pasado con tus idiosincrasias, no necesariamente en consona con las Escrituras, o el nuevo yo a través del evangelio en Cristo y todas las implicaciones que hemos discutido en este día de hoy. Número 3, el evangelio nos reconcilia con Dios y con nuestro prójimo de otras razas y nacionalidades. Si somos reconciliados con Dios, tenemos que ver nuestra identidad es en Cristo Jesús. Ese es el nuevo yo, ¿verdad? Entonces nuestra identidad con otras razas y nacionalidades, tenemos que buscar esa reconciliación. El evangelio nos ubica en la centralidad de Cristo. Ese es tu referente. Ese tiene que ser tu referente. Número 3. El evangelio nos une los unos a los otros en su amor. Y si el referente para nuestras vidas son las palabras de Cristo en su glorioso evangelio, entonces sí debemos y tenemos que estar dispuestos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, sabiendo que la cultura de este tiempo no va a moldear mi mente ni mi corazón, y en base a eso mi vida va a ser transformada, porque mi mente ha sido cambiada, y consecuentemente puedo decir que, escuchen bien esto, que la reconciliación racial no es producto de una legislación. Yo puedo legislar todo lo que quieran legislar. Y es importante elegir personas que legislen conforme a los valores de las Escrituras, ¿verdad? Y ese es el derecho que nos ha sido dado en esta nación. Y gracias al Señor por ese derecho. Pero la reconciliación racial no se legisla porque es un asunto del corazón. La reconciliación racial tampoco es una promesa electoral. Estamos en año de elecciones. Justamente recuerdo la última vez que yo compartí una palabra similar a esta. Estábamos en año de elecciones también. La reconciliación racial no es una promesa electoral. Se puede decir, pero como diría el gran jibarito Rafael Hernández, buchipluma nomás, eso eres tú. La esperanza de reconciliación racial es posible solamente a través del evangelio. El yo al que llamamos verdadero se ha de transformar en un nuevo verdadero yo por medio de la palabra. Y solo así las palabras de ese cántico que hemos cantado en el día de hoy podremos clamar al Señor con corazón sincero y derramado delante de Dios, que a la luz de tu palabra mi mente sea renovada para experimentar tu perfecta voluntad y mi vida consagrar al Dios de mi esperanza, tu santo nombre exaltar y por siempre adorar.
por tu sangre, alcancé misericordia, llegando al trono de gracia, al lugar de mi rescate. Que a la luz de tu palabra mi mente sea renovada para experimentar tu perfecta voluntad y mi vida consagrar al Dios de mi esperanza, tu santo nombre exaltar y por siempre adorar. Que a la luz de tu palabra mi mente sea renovada para experimentar tu perfecta voluntad y mi vida consagrar al Dios de mi esperanza, tu santo nombre exaltar y por siempre adorar. Hoy mi fe está aferrada a ti, por tu palabra es el oír, tus promesas siempre sí y amén, gloria siempre a ti. Que a la luz de tu palabra mi mente sea renovada para experimentar tu perfecta voluntad y mi vida consagrar al Dios de mi esperanza, tu santo nombre exaltar y por siempre adorar. Que a la luz de tu palabra mi mente sea renovada para experimentar tu perfecta voluntad y mi vida consagrar al Dios de mi esperanza, tu santo nombre exaltar y por siempre adorar. Hola, qué bueno que nos estás viendo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Comunión de Vida para acceder a nuestra biblioteca con recursos de estudios bíblicos y sermones que van a ser de edificación a tu vida. Y no olvides de compartirlo con tus familiares y amigos.